En este video vamos a hablar un poco sobre las limitaciones de los números de punto flotante. La principal limitación de este sistema de representación es que estamos tratando de representar un número infinito de números reales con un número limitado o finito de números de punto flotante. Si nosotros tomamos una recta, nosotros para cualquier punto en esta recta, no importa cuál sea el punto que tomemos, hay un número real que pertenece a esta recta. Y más aún, entre dos números cualquiera, por ejemplo entre n2 y n3, siempre hay un número que también es real. O sea que, como hablamos en el video anterior, hay infinitos números reales y a cada punto en una recta corresponde un número real. Pero ahora, si nosotros vemos cómo son los números de punto flotante encima de esta misma recta, supongamos que aquí está el número 0, hacia allá está más infinito y hacia la izquierda está menos infinito. Nosotros podemos ver que los números de punto flotante forman 7 secciones. Llamémosle a esta sección 1, sección 2, sección 3. La sección 4 sería simplemente el número 0, sección 5, sección 6 y sección 7. ¿Y qué son estas secciones? Fíjense que hay una sección, la sección 1, que son todos los números que están entre menos infinito y este límite. Este límite está representado por el menor número que se puede representar en un sistema de representación de punto flotante. Para entender estas secciones vamos a hacer como ejemplo un sistema de puntos flotantes donde tenemos 3 dígitos para la parte fraccionaria. O sea, supongamos que tenemos el número normalizado, tenemos 3 dígitos para la parte fraccionaria y simplemente un dígito para el exponente. Y supongamos que de alguna manera podemos colocar el signo del número. Entonces fíjense que el menor número que podemos representar con estos dígitos que tenemos disponibles en punto flotante sería el menos 9,999 por 10 a la 9. O sea que este sería el número más bajo que podemos representar. O sea que acá estaría este número, menos 9,9. Y fíjense que con este sistema es imposible representar números más pequeños. O sea que hay un límite. Estas zonas son números que no podemos representar. De una manera similar, en la zona 7 hay números que no podemos representar porque son muy grandes. O sea, en vez de tomar el menos 9,999, tomamos el 9,999 por 10 a la 9. Y números mayores a este no los podemos representar. Si nosotros tenemos un computador con un número finito de dígitos y tratamos de representar un número que en magnitud es mayor al mayor número que se puede representar con esos dígitos, entonces estamos hablando de un error de desbordamiento. Y eso corresponde a estas zonas que he marcado acá con rayas rojas. Estamos hablando de errores de desbordamiento, porque la magnitud del número que queremos representar es mayor que la magnitud que se puede representar con los dígitos que tenemos. Esto en inglés se conoce como overflow. Por otro lado tenemos estas zonas 3 y 5, que las voy a marcar en azul, que son zonas de números que están muy cerca del 0 y que tampoco puedo representar. Supongamos que yo pudiera poner un signo para el exponente, o sea que el exponente puede ser positivo o negativo. En ese caso, el número más pequeño positivo que puedo representar vendría siendo el siguiente, 0,001 por 10 a la menos 9. Fíjense que yo no puedo representar números más cercanos a 0 que este número que está acá. O sea, es imposible con este sistema de representación. Si es positivo, estamos en la zona 5. Si es negativo, estamos en la zona 3. Y este es un error que se conoce como error de subdesbordamiento. Y en inglés se conoce como underflow. Esto nos deja entonces con solo 2 zonas donde hay números que se pueden representar con una representación de punto flotante. Sería la zona 2 y la zona 6. Y por supuesto el número 0, que hay infinitas maneras de representar el 0. La zona 2 sería la zona entre el menor número que se puede representar y el negativo más cercano a 0. Este sería el negativo más cercano a 0. Más cercano a 0 que se puede representar, ¿no? Y este sería el positivo más cercano a 0,
Y esta zona ahí estaría entre ese positivo más cercano a 0 y el mayor número que se puede representar. Sin embargo, el problema no termina aquí. Vamos a hacer suma ahora sobre las secciones 2 y 6. De nuevo, dibujamos nuestra recta desde menos infinito hasta más infinito y dividimos la recta en secciones. Y ahora vamos a concentrarnos en la sección 2 y la sección 6, que son las secciones donde están los números que se pueden representar. Vamos a estudiar un sistema en el que nuestra fracción es de 4 dígitos, con una coma después del primer dígito, y tenemos un dígito para el exponente. Como ejemplo, veamos qué pasa después del número 1,234 por 10 a la 0. Fíjense que el número que viene después de este número, o sea, el siguiente número que podemos representar en este sistema de punto flotante sería 1,235. Cambiamos simplemente el último dígito por 10 a la 0. Y noten que ahora hay toda una serie de números que yo no puedo representar entre estos dos. Por ejemplo, el 1,2348 es imposible representarlo de manera exacta con este sistema, dado que nos falta un dígito para representar el 8. De igual manera tenemos el 1,2307, no lo podemos representar de manera exacta, ni el 1,2343, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea que entre estos dos números, entre 1,234 y 1,235, pues 10 a la 0 es 1, o sea que este sería el número, o sea que este sería, fíjense que como 10 a la 0 es 1, este sería el número exacto del cual estamos hablando. Entre estos dos números hay infinitos números que yo no puedo representar. O sea, hay unos huecos en nuestro sistema de números de puntos flotantes que no podemos evitar porque la cantidad de dígitos es finita. El tamaño del intervalo de números que no puedo representar entre 1,234 y 1,235 es de 0,01. Hay un hueco de este tamaño de números que no puedo representar. Y no hay nada de especial entre estos dos números. Yo pude haber tomado, por ejemplo, 3,456 por 10 a la 8 y 3,457 por 10 a la 8. Y fíjense que ahora tengo un hueco entre estos dos números de números que no puedo representar, como por ejemplo el 34567 por 10 a la 8. Es imposible representar este número de manera exacta. Y en este caso el hueco es de tamaño 0,001 por 10 a la 8. Y noten algo, en el caso anterior el tamaño del intervalo de números que no podía representar era 0,001 por 10 a la 0. Pero en este caso está multiplicado por 10 a la 8. O sea que a medida que nos alejamos del 0, el tamaño de estos intervalos, estos huecos de números que no podemos representar es mucho más grande. Si nosotros graficamos en nuestra recta los números que podemos representar, veríamos al principio números muy pegaditos y luego números que se van alejando cada vez más. Y esto ocurriría también con los números negativos. O sea que el tamaño de esos intervalos se va haciendo más grande a medida que nos alejamos del 0. Cuando nosotros queremos representar un número en un sistema de puntos flotantes que no se puede representar de manera exacta, lo natural es redondearlo al número más cercano. Por ejemplo, si quisiéramos representar en este sistema, vamos a borrar esto. Si quisiéramos representar en este sistema el número pi, tendríamos que redondear dado que no tenemos tantos dígitos para expresarlo de manera exacta. Esto, en este sistema de puntos flotantes sería el número 3,142, porque bajo la convención de que si lo que viene después del último dígito es mayor o igual a 5, redondeamos hacia arriba, entonces en nuestro sistema de puntos flotantes pi sería igual a este número. Y fíjense que tuvimos que redondear, o sea que aparte de los errores de desbordamiento y subdesbordamiento que hablamos anteriormente, en un sistema de puntos flotantes también hay algo que se conoce como error de redondeo, debido a que si queremos expresar un número que no se puede expresar de manera exacta, tenemos que recurrir al número más cercano en la notación de puntos flotantes.
Vamos a poner a prueba si entendieron los distintos tipos de errores con un quiz. Y les voy a dar el siguiente sistema de números de punto flotante. Tienen una fracción de 3 dígitos con una coma después del primer dígito. La base es 10 y tienen un dígito para el exponente. Y ahora les voy a dar 4 números. El primer número es el siguiente: 987.654.321. El segundo número es el siguiente, que sería 12.345.678.901. El tercer número sería 0,0001 y el cuarto número sería 43,2. Y lo que quiero es que me digan si el número puede ser representado si hay un error de desbordamiento, un error de subdesbordamiento o un error de redondeo. O sea, quiero que me digan que el 1, si yo lo quiero representar con este sistema de numeración de punto flotante, si me va a dar un desbordamiento, subdesbordamiento, redondeo, o si lo puedo representar de manera exacta. Y lo mismo con los otros 3 números.